Palabras de inspiración y edificación para tu vida. Conectados con Dios. Conectados con Dios. Conectados con Dios. Conectados con Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino a través de mí. Amados oyentes, y a todos quienes nos siguen por las redes, nuestras transmisiones de la IEP Getsemaní, seguimos con Conectados con Dios. Hoy nos toca meditar la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 22 al versículo 30. Vamos a leer los versos 27, los versos 30. Dice así de esta manera: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amados oyentes, cuán importante es entender este pasaje. Jesús ha tomado esta comparación de la vida cotidiana de un pastor de ovejas del oriente. Vamos a ver esta pequeña presentación que seguramente usted lo ha visto en las redes sociales, en YouTube, en alguna parte. Veamos. Vemos acá un pastor extraño que llama a las ovejas. Una vez más, sigue llamando. Las ovejas no oyen. Prueba 2. El siguiente, supuesto pastor, llama a las ovejas. Y llama. Las ovejas no oyen para nada, no escuchan. ¿Se dan cuenta? Ahora, sigamos viendo. Y continúa, pero las ovejas no oyen. No escuchan. Prueba 3. Lo mismo. Un supuesto pastor llama. Hay voces ajenas. Las ovejas no oyen, no escuchan. Ahora vamos a ver al pastor. El pastor empieza a llamar a esas ovejas que están pastando. Las ovejas empiezan a levantar la cabeza y empiezan ahí a tomar la decisión de poder venir hacia su pastor. Y mira, ¿se dan cuenta? Fíjense, mira. Uno por uno empiezan a venir al lado del pastor. Esto es la vida allá en el oriente. Qué maravilloso es ciertamente oír la voz del Señor. Qué maravilloso es oír una oveja la voz de su maestro. En este discurso, Jesús responde a la pregunta de los judíos. En los versículos 22 hasta el versículo 24, encontramos donde los judíos aprovechan esta ocasión donde Jesús está en el templo, está en Jerusalén. Y en Jerusalén en esos días se celebraba la fiesta de la dedicación. Jesús estaba allí en el templo y esta presencia es en donde los judíos aprovechan para poder sacarle una información que sí Él era el Cristo. Versículos 25 al versículos 30. Encontramos las respuestas de Jesús que responde a la pregunta, a la inquietud, en este caso de los judíos. Veamos versículo 25, dice de esta manera: Jesús le respondió:
O sea, ¿qué cosa les respondió? Jesús les ha respondido a la pregunta. ¿Y dónde está la pregunta? La pregunta está en el versículo 24. Dice de esta manera: entonces los judíos le rodearon y le decían: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Y Jesús responde en el versículo 25 de esta manera: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Es importante notar que Jesús ya los había mencionado más antes. Jesús ya había hablado más antes, pero aquellos judíos no habían creído. No habían creído. ¿Por qué? Porque las obras que Jesús hacía era en el nombre de su Padre, en el nombre de Dios, y eso era lo que daba testimonio de Él. Amados hermanos, cuán importante es creer las palabras de Jesús. ¿Y cómo hago para poder creer? Debes de oír la voz de Jesús. ¿Y de qué manera yo voy a oír la voz de Jesús? A través de su palabra. Oír la voz de Jesús no está en poder oír en un sueño, en una visión, en un éxtasis, en algún otro lugar, o un ángel me va a hablar. No, no, no. La voz de Jesús, la voz de Dios está en la palabra. Está en la palabra. Por eso, versículo 26 dice de esta manera: pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas. ¿Por qué los judíos no habían creído? La respuesta sencilla está en el mismo versículo: porque no eran sus ovejas. Ahí viene la pregunta: ¿es usted una oveja? Dice que solamente las ovejas son los que creen que Jesús es el Salvador. Los judíos habían cerrado sus ojos a esa gran evidencia que Jesús hacía en el nombre del Padre. Hoy, ¿cuántos cierran sus oídos? ¿Cuántos cierran sus oídos a la voz del Señor y viven a su propia manera y viven a su propio criterio? ¿Cuántas voces hoy en día se habla? ¿Cuántas voces hoy en día de veras está anunciándose por doquier? Pero muchos no han querido y muchos no quieren oír y cierran sus oídos a la voz del Señor. Versículo 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Este versículo Jesús ha hablado exactamente de la vida cotidiana en el oriente de un pastor y de las ovejas. Hemos visto en la presentación donde ciertamente ciertas personas ajenas llaman a las ovejas y las ovejas no oyen porque no es su voz. Pero últimamente habla el pastor que pastorea esas ovejas y las ovejas oyen esa voz de su pastor. Amados hermanos, versículo 27 claramente dice: mis ovejas oyen mi voz. ¿Ya? Encontramos características importantes de las ovejas de Jesús. 3 características. Una de las características es: oyen la voz de su pastor. 2, el pastor las conoce. 3, las ovejas del pastor las siguen. La pregunta vendría a ser: ¿estás escuchando la voz de Jesús? ¿Estás oyendo la voz de Jesús? Ciertamente, mi hermano. ¿Oyes, sigues la voz de Jesús? Mi hermano, a usted le conoce el Señor. Si usted eres su oveja, el Señor le conoce a usted. Y como usted eres una oveja, usted le sigue a Jesús. Versículo 28 dice de esta manera: y yo les doy vida eterna, y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Amados hermanos, otras 3 promesas tan importantes que encontramos en este versículo 28. 1, vida eterna.
2, jamás perecerán. 3, nadie las va a quitar de sus manos. 1, vida eterna. La vida eterna no corresponde a nosotros de decir, ¿no? Sino la vida eterna es del Señor y concede exactamente a sus ovejas. La vida eterna es de Dios. Dios lo ha conseguido. Dios lo ha dado para sus ovejas. 2, jamás perecerán. Esto es una seguridad de la salvación. Quiere decir entonces, cuando Dios concede la vida eterna a uno, ¿no? Jamás van a perecer, sino su salvación, su vida eterna está asegurada, está dada. Y esa salvación y esa vida eterna nadie las va a quitar de las manos de Jesús, de las manos del Señor. ¿Por qué? Porque proceden del Padre, porque hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Amado hermano en el Señor, usted que ha entregado su vida a Cristo, usted que le sigue a Dios, usted que le sirve al Señor, usted que va a los cultos domingo tras domingo, usted que siempre está con el Señor constantemente, recuerda, tú tienes la vida eterna. Y esa vida eterna que tú tienes está asegurada, Tienes la salvación, tienes la vida eterna asegurada. De tal manera, nadie a usted puede ciertamente hacer caer y arrebatarlo de las manos del Señor. El apóstol Pablo dijo claramente en el libro de Romanos: ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, hambre, desnudez, alguna otra cosa. Nadie, amado hermano en el Señor. A usted de pronto esté pasando momentos tan difíciles, de pruebas, dificultades, enfermedades, y de pronto por ahí algunas otras cosas, el decaimiento, pero en el nombre del Señor, levántate y sirve al Señor, porque usted es una oveja del Señor. Usted es una oveja del Señor, y toda oveja del Señor se levanta, oye la voz de su maestro y le sigue. Amado hermano en el Señor, esas ovejas, dice la palabra, versículo 29, mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Otra promesa encontramos acá: nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Nosotros procedemos de Dios, usted procede del Señor, porque hemos nacido de nuevo, hemos sido renacidos de nuevo. Jesucristo dice, nos ha resucitado juntamente con Él para vida eterna. De tal manera, nosotros como ovejas de Dios procedemos de Él, y como procedemos de Dios, de tal manera nadie, dice, nos puede quitar de las manos del Señor. Y el versículo 30 dice: yo y el Padre somos uno. Qué bonita palabra, donde Jesús afirma que Dios y el Padre son uno. Jesús y el Padre son uno, y ellos han hecho esta obra tan maravillosa, donde cuando usted no había nacido, cuando aún este mundo no había sido formado, Dios había pensado en usted. Amados oyentes, si usted ha oído la voz de Dios y ha entregado su vida, el Señor te ha concedido ser su oveja. Es más, dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 1, versículos 12, dice de esta manera: pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Usted es hijo de Dios, usted ha creído, ha recibido al Señor y le ha concedido ser hijo de Dios. Hay una promesa, y esa promesa es la vida eterna. No vas a perecer, no vas a caer, vas a perseverar hasta que Jesucristo venga. Tienes la seguridad de la salvación. Sírvele al Señor, levántese, busque a Dios, clame a Dios. Las ovejas de Dios
sus hijos. No somos nacidos de carne. No somos nacidos de voluntad humana, sino hemos nacido de nuevo, hemos nacido de Dios, hemos nacido de la eternidad. Amado oyente, recibe a Jesús y síguele. Oye la voz de Jesús. Es usted una oveja, no una cabra.